Para millones de niños americanos y europeos de los años 80 y 90, entrar a Toys R Us era una experiencia que se parecía a entrar a otro mundo. Los techos altos, los pasillos interminables llenos de juguetes hasta arriba, la mascota jirafa Joffrey en cada señal, y la sensación de que en algún rincón de aquella tienda estaba exactamente el juguete que querías. La empresa llegó a tener más de 1.700 tiendas en 37 países. Era el destino de compra de juguetes más importante del planeta. Sus anuncios de Navidad eran parte del ritual familiar de millones de hogares. La marca era tan poderosa que décadas después de su quiebra, los adultos que crecieron entrando a sus tiendas hablan de ella con una nostalgia genuina que pocas marcas comerciales generan. Y sin embargo, en septiembre de 2017, Toys R Us presentó la mayor solicitud de quiebra en la historia del retail americano especializado. 40.000 empleados perdieron su trabajo. 83.000 millones de dólares en ventas anuales desaparecieron del mercado. Las tiendas cerraron una a una en los meses siguientes, hasta que no quedó ninguna en América. El relato popular dice que Amazon mató a Toys R Us. El relato real es diferente y más instructivo. Toys R Us no murió porque sus clientes dejaran de quererla. Murió porque en el año 2000 firmó un acuerdo que parecía una solución inteligente a corto plazo y resultó ser el inicio de una trampa financiera de la que nunca pudo escapar. La historia de Toys R Us empieza en 1948, cuando Charles Lazarus abrió una tienda de muebles para bebés en Washington DC. Era un negocio modesto en una ciudad que crecía después de la guerra. Lazarus observó que los padres que compraban cunas y cochecitos también volvían a buscar juguetes. Empezó a añadir juguetes al inventario. Las ventas de juguetes crecieron más rápido que los muebles. En 1957 transformó completamente el negocio. Cerró los muebles y abrió una tienda dedicada exclusivamente a juguetes. La lógica era simple y poderosa. Concentrarte en una categoría te permitía tener más profundidad de surtido que cualquier tienda generalista, precios más bajos por economías de escala, y convertirte en el destino obvio para esa categoría. Era el modelo del Category Killer, el especialista que mata a los generalistas en su categoría. Funcionó de forma extraordinaria. Para 1978, Toys R Us tenía 60 tiendas y era ya la mayor cadena de jugueterías de América. En los años 80, la expansión fue agresiva, cientos de tiendas nuevas cada año, expansión internacional, formatos adicionales como Kids R Us para ropa infantil y Babies R Us para productos de bebé. La empresa salió a bolsa en 2000. Las acciones multiplicaron su valor repetidamente durante las siguientes 2 décadas. Charles Lazarus había construido desde cero una de las cadenas de retail más exitosas de la historia americana, sobre una idea deceptivamente simple: ser el mejor del mundo en una sola categoría. La primera señal seria de que el modelo tenía vulnerabilidades llegó en la segunda mitad de los años 90. Walmart y Target habían observado el éxito de Toys R Us y habían decidido que podían competir directamente en juguetes, ofreciendo precios iguales o más bajos dentro de sus grandes tiendas generalistas. La ventaja del surtido exclusivo y la profundidad de Toys R Us empezó a erosionarse cuando Walmart comenzó a destinar secciones enteras de sus supertiendas a juguetes con precios agresivos. Para el consumidor medio, la diferencia entre comprar juguetes en Walmart, donde ya ibas a hacer la compra del supermercado, y hacer un viaje separado a Toys R Us, se convirtió en una consideración real. Toys R Us respondió con lo que tenía: su marca, su surtido más profundo, la experiencia de compra especializada. Pero en las categorías más sensibles al precio, los grandes generalistas tenían ventaja. La dirección de Toys R Us analizó el problema y llegó a una conclusión que parecía razonable en 1999. El futuro del retail pasaba por Internet. El e-commerce estaba creciendo exponencialmente. Amazon, que había empezado vendiendo libros en 1994, ya vendía juguetes y muchos otros productos. Si Toys R Us no construía una presencia en línea fuerte y rápida, el riesgo era quedarse atrás en el canal que iba a definir el retail del siglo XXI. La decisión de cómo construir esa presencia fue el error que lo cambió todo. En el año 2000, Toys R Us llegó a un acuerdo con Amazon, que en ese momento parecía brillante para ambas partes. Amazon le daría a Toys R Us acceso a su plataforma de e-commerce a cambio de una cuota y de que Toys R Us fuera el vendedor exclusivo de juguetes en Amazon. Para Toys R Us, el acuerdo resolvía el problema de construir una infraestructura tecnológica propia, que era costosa y compleja. Para Amazon, el acuerdo traía a uno de los retailers de juguetes más reconocidos del mundo a su plataforma,
añadiendo credibilidad y surtido. Era una asociación de conveniencia. Durante los primeros 2 años funcionó. Toys R Us vendía juguetes en Amazon. Amazon procesaba los pedidos y los enviaba desde los almacenes de Toys R Us. Todos ganaban. El problema llegó cuando Amazon, violando los términos de exclusividad del acuerdo, empezó a permitir que otros vendedores de juguetes usaran su plataforma. Desde la perspectiva de Amazon, tener un solo vendedor en una categoría limitaba la selección y los precios que podía ofrecer. La lógica del marketplace de Amazon era tener más vendedores, más competencia, mejores precios para el consumidor. Toys R Us demandó a Amazon por violación de contrato en 2004. Un tribunal determinó que Amazon había incumplido el acuerdo de exclusividad. Toys R Us recibió el derecho de salir del acuerdo. Se fue a construir su propia plataforma de e-commerce con años de retraso. El tiempo perdido y la dependencia creada fueron difíciles de recuperar. En 2005, mientras Toys R Us litigaba con Amazon y construía tardíamente su plataforma digital, llegó la decisión que sellaría su destino. Un consorcio de 3 firmas de private equity, KKR, Vornado Realty Trust y Bain Capital, adquirió Toys R Us en una operación de compra apalancada por $6.600 millones. Una compra apalancada, o LBO por sus siglas en inglés, funciona de la siguiente manera. Los compradores ponen una parte relativamente pequeña de capital propio y financian el resto con deuda. Esa deuda no queda en el balance de los compradores. Queda en el balance de la empresa adquirida. Es decir, la empresa que se compra es quien debe el dinero que se usó para comprarla. En el caso de Toys R Us, de los 6.600 millones del precio de adquisición, aproximadamente 5.300 millones fueron deuda que la empresa tuvo que asumir. Antes de la compra, Toys R Us era una empresa con problemas competitivos reales pero con un balance manejable. Después de la compra, era una empresa con los mismos problemas competitivos más una carga de deuda de $5.300 millones que generaba intereses anuales de más de $400 millones. $400 millones al año en intereses. Eso es dinero que no puede invertirse en tecnología, en renovar tiendas, en mejorar la experiencia de cliente, en competir con Amazon. Era dinero que salía de la empresa cada año para pagar a los acreedores de la operación de compra. Las firmas de private equity justifican las compras apalancadas, argumentando que la presión de la deuda disciplina a la dirección y fuerza la eficiencia operativa. La empresa tiene que generar más caja para pagar los intereses, y esa presión elimina el desperdicio. En algunos casos, este argumento tiene mérito. En el caso de Toys R Us, la presión de la deuda no produjo eficiencia. Produjo parálisis. La dirección sabía que necesitaba invertir masivamente en e-commerce para competir con Amazon, que en 2005 ya era el mayor vendedor de juguetes en línea de América. Sabía que las tiendas físicas necesitaban renovarse, que la experiencia de cliente se había deteriorado frente a competidores como Target que habían mejorado sus secciones de juguetes. Sabía que necesitaba tecnología mejor para gestionar el inventario y la cadena de suministro. Pero cada inversión significativa requería capital que la empresa no tenía porque el capital disponible se iba en intereses. Durante los 12 años que los fondos de private equity fueron dueños de Toys R Us, la empresa invirtió menos en tecnología digital y experiencia de tienda que cualquiera de sus principales competidores. No porque los directivos no vieran el problema, porque la estructura financiera que heredaron de la compra apalancada no dejaba margen para hacer lo que sabían que tenían que hacer. Es el equivalente empresarial de intentar correr una maratón con una mochila de 20 kilos. Puedes seguir corriendo un tiempo. Eventualmente, la mochila te para. Amazon, mientras tanto, construía exactamente lo que Toys R Us no podía construir. Entre dos, Amazon invirtió decenas de miles de millones de dólares en centros de distribución, en tecnología de personalización, en velocidad de entrega, en Prime, en la experiencia de compra digital. La ventaja que Amazon construyó en logística durante esos años no era solo una ventaja de precio, era una ventaja de conveniencia que cambiaba el comportamiento del consumidor. Cuando Amazon empezó a ofrecer entrega en 2 días con Prime, y luego entrega en 1 día, y luego entrega el mismo día, en algunas ciudades, el comportamiento del consumidor cambió de forma que beneficiaba a Amazon en casi todas las categorías, incluidos los juguetes. Un padre que recuerda que necesita comprar un regalo de cumpleaños con 3 días de antelación puede hacerlo en Amazon en 2 minutos, desde el sofá, y recibirlo al día siguiente. Para que ese mismo padre fuera a Toys R Us, tendría que encontrar tiempo, desplazarse, aparcar, navegar por la tienda, hacer cola,
volver a casa. La ecuación de conveniencia se había invertido completamente. El viaje a Toys R Us, que para una generación anterior era parte del placer, para las nuevas generaciones de padres era una fricción, y la fricción en el retail moderno es fatal. Toys R Us no tenía respuesta digital para esa fricción, porque no había podido invertir en construirla durante 12 años de carga de deuda. Los números de Toys R Us durante los años de propiedad del private equity cuentan la historia con claridad. Las ventas se mantuvieron razonablemente estables hasta aproximadamente 2012, rondando los 11.000 millones de dólares anuales. No eran números de crecimiento, pero tampoco eran colapso. La empresa seguía siendo el segundo mayor vendedor de juguetes de América, detrás de Walmart, y el mayor especialista puro. Pero los beneficios operativos que en cualquier otra empresa podrían haberse reinvertido se consumían en el servicio de la deuda. Año tras año, cientos de millones de dólares en intereses. La deuda total nunca bajó significativamente, porque la empresa no generaba suficiente caja libre para amortizarla. A partir de 2013, las ventas empezaron a caer de forma acelerada. Amazon había construido ya la infraestructura y la base de usuarios Prime suficiente para capturar una cuota creciente de las compras de juguetes. Los consumidores empezaban a ir a Toys R Us a ver los juguetes y luego comprarlos más baratos en Amazon. Era el fenómeno del showrooming, usar la tienda física como sala de exposición gratuita y comprar en línea. Para una empresa sin deuda podría haber sido un desafío manejable con las respuestas correctas. Para Toys R Us, con 400 millones en intereses anuales y sin capital para invertir, era un desafío existencial. Las ventas cayeron, los márgenes se comprimieron, la carga financiera se hizo insostenible. En septiembre de 2017, Toys R Us presentó solicitud de protección por quiebra bajo el capítulo 11. La dirección y los fondos de private equity presentaron el filing como una reorganización, no como una liquidación. El plan era usar el proceso concursal para renegociar los contratos de alquiler, reducir la deuda y emerger como una empresa más ligera y competitiva. Era el mismo argumento que Sears había usado un año antes. Los resultados fueron similares. Encontrar financiación para operar durante el proceso de quiebra resultó más difícil de lo esperado. Los proveedores de juguetes, preocupados por no cobrar, empezaron a exigir pagos al contado o a reducir los créditos comerciales que normalmente otorgaban. Sin crédito comercial, Toys R Us no podía estocar suficiente inventario para la temporada navideña de 2017, que era su periodo más crítico. Las ventas de Navidad de 2017 fueron desastrosas. Sin el inventario adecuado, los clientes fueron a otras tiendas y no volvieron. Los números confirmaron que la reorganización no era viable. En marzo de 2018, Toys R Us anunció la liquidación total de sus operaciones americanas. Todas las tiendas cerrarían. Todos los empleados serían despedidos. 30.000 trabajadores en América perdieron su empleo de forma prácticamente inmediata. Los liquidadores llegaron a las tiendas con carteles de liquidación total y descuentos que generaron, con ironía brutal, algunos de los días de mayor tráfico que las tiendas habían visto en años. Los empleados de Toys R Us fueron los grandes perdedores de la quiebra en términos individuales. Muchos llevaban décadas en la empresa. Cuando Toys R Us cerró bajo el capítulo 7 de liquidación, en lugar del capítulo 11 de reorganización, los empleados tenían derecho a indemnizaciones por despido bajo la ley federal americana. Pero la empresa no tenía efectivo para pagarlas. Los activos estaban hipotecados a los acreedores de la deuda. Los empleados, como acreedores no garantizados, quedaban al final de la cola de cobro. Miles de trabajadores no recibieron las indemnizaciones a las que tenían derecho legal. El escándalo fue suficientemente grande para generar una reacción política. Un grupo de ex empleados y activistas laborales organizaron una campaña de presión pública contra KKR, Bain Capital y Vornado Realty, las firmas que habían comprado Toys R Us en 2005 y habían recuperado su inversión a través de honorarios de gestión y otras distribuciones durante los años de propiedad. Las tres firmas habían recibido colectivamente alrededor de 470 millones de dólares en honorarios de gestión y otras distribuciones durante los 12 años que fueron dueñas de la empresa. La presión pública resultó en un fondo de compensación voluntario de 20 millones de dólares establecido por los fondos para los ex empleados. Era una fracción pequeña de lo que los empleados perdieron, pero fue un reconocimiento implícito de la responsabilidad de los dueños en el desenlace. El debate sobre si el private equity mató a Toys R Us es más complejo que la narrativa simple que emergió en los medios. Los fondos argumentan que compraron una empresa ya en declive competitivo,
con una respuesta digital inexistente, presionada por Walmart y Target antes de que Amazon fuera relevante. Su argumento es que sin la compra de 2005, Toys R Us habría entrado en quiebra antes, sin los años adicionales de operación que la estructura de Private Equity permitió. Hay algo de verdad en esto. Toys R Us tenía problemas reales antes de la compra. El modelo de Category Killer en juguetes ya estaba siendo cuestionado por los grandes generalistas. La respuesta digital de la empresa era insuficiente. Pero también hay algo fundamentalmente diferente entre una empresa con problemas que tiene capital para intentar soluciones y una empresa con problemas que además tiene $500 millones al año de carga de deuda. El capital importa en el retail, especialmente cuando el canal digital requiere inversiones masivas para construir capacidades que los competidores ya están construyendo. La estructura financiera impuesta por el LBO no solo no ayudó, activamente impidió las inversiones que podrían haber cambiado el resultado. La pregunta contrafactual, si Toys R Us habría sobrevivido sin la compra apalancada, no tiene respuesta cierta, pero los datos sugieren que habría tenido más opciones, no menos. La historia de Toys R Us tuvo un epílogo inesperado. En 2019, un grupo de inversores adquirió los derechos de la marca y anunció la reapertura de tiendas Toys R Us. En 2021 abrieron 2 tiendas flagship en grandes centros comerciales, en Nueva Jersey y en Houston, con un concepto diferente, menos énfasis en el volumen de inventario y más en la experiencia interactiva, con espacios para jugar, demostraciones de productos y eventos para niños. En 2022, Macy's anunció una asociación para abrir secciones de Toys R Us dentro de sus grandes almacenes. La mascota Joffrey la jirafa volvió a los medios. La marca tenía suficiente capital emocional para intentar una resurrección. Los resultados fueron mixtos. Las tiendas de Macy's cerraron en 2000. Las flagships sobreviven pero en formato muy reducido, comparado con el apogeo de la empresa. La marca existe. El negocio que construyó Charles Lazarus, con más de 1.700 tiendas en 37 países, no existe. Lo que el experimento de resurrección demostró es que la nostalgia de los consumidores hacia Toys R Us era genuina. Había demanda emocional por la marca, pero la nostalgia no es suficiente para sostener un modelo de negocio en un mercado donde Amazon vende juguetes con entrega al día siguiente. El problema no era la marca. Era la estructura de costes de cualquier retailer físico especializado en un mundo donde el canal digital ofrece mayor surtido, mejor precio y más conveniencia. El impacto de la quiebra de Toys R Us en el sector de juguetes fue significativo y duradero. Los fabricantes de juguetes habían dependido de Toys R Us como canal de distribución preferencial durante décadas. Mattel y Hasbro, los dos gigantes del sector, vendían a Toys R Us entre el 10 y el 15% de sus ventas anuales. La desaparición repentina de ese canal obligó a ambas empresas a acelerar sus propias estrategias de venta directa al consumidor y a depender más de Amazon y Walmart. Hasbro y Mattel reportaron pérdidas significativas en 2018 directamente atribuibles al cierre de Toys R Us. Hasbro tuvo pérdidas de $90 millones en el segundo semestre de 2017, relacionadas con el inventario que había en las tiendas de Toys R Us cuando éstas cerraron. Los fabricantes más pequeños, que dependían de Toys R Us para tener acceso a los consumidores que los grandes retailers no querían estocar, lo pasaron especialmente mal. Toys R Us había sido un incubador de marcas de juguetes emergentes. Sus compradores buscaban activamente novedades. Hasbro y Mattel tienen fuerza suficiente para negociar con Walmart y Amazon. Una empresa de juguetes pequeña con un producto innovador tiene mucho menos poder de negociación con esas plataformas. La pérdida de Toys R Us como canal redujo las opciones disponibles para los innovadores del sector de juguetes. El caso Toys R Us generó un debate político sobre la regulación del private equity que todavía continúa. Los senadores americanos Elizabeth Warren y Bernie Sanders utilizaron el caso como argumento para proponer legislación que limitara las compras apalancadas o que exigiera que los fondos de private equity asumieran responsabilidad por las deudas de las empresas que adquieren. Los fondos respondieron que la regulación reduciría la inversión y el empleo, y que las empresas que compraron en LBOs que fallaron también fallaron sin LBO en muchos casos. El debate no se ha resuelto legislativamente, pero el escrutinio público sobre las prácticas del private equity aumentó significativamente después de Toys R Us. Las firmas involucradas en la compra de la empresa evitaron durante años aparecer públicamente en relación con el caso. Los fondos de private equity, que generalmente celebran sus éxitos,
no publican estudios de caso sobre Toys R Us en sus materiales de marketing. La historia se convirtió en el ejemplo que los críticos del sector usan cuando argumentan que el modelo de LBO transfiere riqueza de los empleados y acreedores a los fondos de private equity independientemente del resultado operativo de la empresa. Esa crítica tiene fundamentos reales en este caso. Los fondos recuperaron cientos de millones en honorarios mientras la empresa acumulaba deuda. Los empleados perdieron sus pensiones y sus indemnizaciones. La asimetría es difícil de defender. Lecciones del caso Toys R Us. Primera lección. La deuda impuesta por una compra apalancada no es neutral. En teoría, la presión de la deuda disciplina y mejora la eficiencia. En la práctica, en industrias que requieren inversión continua en tecnología y experiencia de cliente, la deuda priva a la empresa del capital que necesita para competir. Toys R Us no pudo invertir en e-commerce porque el dinero se iba en intereses. La estructura financiera determinó el destino operativo. Segunda lección. Los acuerdos de distribución con plataformas dominantes son trampas si no se controlan. El acuerdo con Amazon en el año 2000 le costó a Toys R Us años críticos de desarrollo digital propio. Cuando Amazon incumplió el acuerdo, el daño ya estaba hecho. Toys R Us había perdido la ventana para construir sus propias capacidades digitales, cuando el mercado todavía estaba menos definido. Tercera lección. La conveniencia supera la nostalgia en las decisiones de compra cotidianas. Los consumidores querían Toys R Us. Compraban en Amazon. Las marcas queridas no sobreviven si el proceso de compra implica más fricción que la alternativa. El afecto emocional hacia una marca no es suficiente cuando la alternativa es mejor en precio, surtido y velocidad de entrega. Cuarta lección. Los empleados son los últimos en recuperar en una quiebra de private equity. La estructura de prioridades en una quiebra pone a los acreedores garantizados primero y a los empleados al final. En una empresa con deuda masiva contraída para la compra original, prácticamente no queda nada para los trabajadores cuando la empresa liquida. Esta asimetría no es un accidente del sistema, es el diseño del sistema. Quinta lección. Las marcas con capital emocional genuino tienen valor más allá del modelo de negocio que las construyó. Toys R Us intentó resucitar usando la nostalgia como activo. El experimento no escaló, pero probó que la marca era real. El error no fue construir la marca. El error fue no protegerla de una estructura financiera que le impidió adaptarse al mundo que estaba llegando. Toys R Us no murió porque sus clientes dejaran de quererla. Murió porque los dueños que la compraron en 2005 pusieron sus intereses financieros por encima de la salud operativa de la empresa. La deuda impidió invertir. La falta de inversión impidió competir. La incapacidad de competir destruyó las ventas. Y la caída de las ventas hizo insostenible la deuda. Es un ciclo de destrucción que se repite en cada caso de private equity que acaba en liquidación. El nombre de la empresa cambia. El mecanismo es siempre el mismo. En el próximo episodio analizaremos el caso de Uber y Travis Kalanick. Construyó la empresa más valiosa de Silicon Valley en la historia hasta ese momento. Redefinió el transporte urbano en centenares de ciudades del mundo. Y fue expulsado de su propia empresa por un consejo de administración que consideró que la cultura que él había creado se había convertido en el mayor riesgo para el negocio. La historia de cómo el fundador que construyó Uber resultó ser incompatible con la empresa que necesitaba ser para sobrevivir.